Hola a todos, bienvenidos a una nueva clase de lengua. Hoy vamos a ver los distintos tipos de textos según la organización y forma del discurso. Vamos con ellos. Tenemos el texto narrativo, descriptivo, dialogado, expositivo y argumentativo. Hoy veremos los tres primeros. El narrativo. La narración es el relato de hechos reales o ficticios que se desarrollan en el tiempo y están protagonizados por unos personajes. Debemos de tener en cuenta ciertos aspectos. El narrador, la persona que cuenta la historia, puede ser interno, es decir, estar dentro de la historia, por lo tanto estaría en primera persona, dado que participa en la historia como un personaje. El narrador puede desempeñar el papel de protagonista o, por el contrario, testigo de los hechos. El narrador externo emplea la tercera persona, ya que no participa en los hechos. En algunos casos, el narrador en tercera persona lo sabe todo sobre los personajes, todo lo que hacen, lo que piensan, lo que sienten. Este tipo de narrador se conoce como omnisciente. Por otro lado, está el narrador objetivo, que solamente relata aquello que ve. En cuanto al tipo de personajes, los personajes son los seres reales o ficticios que llevan a cabo la acción. Normalmente son personas, pero debemos de tener en cuenta que pueden ser animales u objetos personificados. Pueden ser principales o secundarios, dependiendo de la importancia que tengan en la historia, siendo de este lado el protagonista, que es quien lleva el peso de la acción, el antagonista, que se opone al protagonista. En ocasiones, el protagonista va acompañado de la figura del ayudante. Si continuamos con el grado de complejidad de los personajes, pueden ser personajes planos si no evolucionan a lo largo de la narración y responden a unas características fijas. Son así, por ejemplo, los personajes de los cuentos tradicionales. Por otro lado, están los personajes redondos, que poseen rasgos individuales y evolucionan a lo largo del relato. Son seres de cierta complejidad psicológica que presentan similitudes con las personas reales. Otro aspecto muy importante dentro de una narración es la acción. Debemos de tener en cuenta que la forma más típica de la estructura de las narraciones es la siguiente. Planteamiento, se sitúan espacial y temporalmente los hechos y personajes. El nudo, se desarrollan los acontecimientos y acciones. Y por último, el desenlace, se presentan los hechos o efectos resultantes de las acciones, es decir, el final de la historia. Debemos de tener en cuenta también el orden en el que se narran los hechos. Pueden seguir un orden cronológico, es decir, un orden lineal, o alterar el orden de la narración. Existen diferentes tipos de alteración. La anticipación consiste en adelantar los hechos que sucederán más tarde. Por ejemplo, el día que lo iban a matar, Santiago Nassar se levantó a las 5:30 de la mañana para esperar el buque en que llegaba el obispo. Ya nos están adelantando que lo van a matar. Es una anticipación. Esto sucederá más adelante. Por otro lado está la retrospección, que consiste en retroceder en el tiempo para contar hechos anteriores al momento en que se sitúa la acción. Por ejemplo, se acordaba de aquel gran pecado que había cometido la noche que pasó dentro del barco con aquel Germán, su amigo. Infames. La regenta sentía rubor y cólera al recordar aquella calumnia. Se acordaba. Ese verbo nos está introduciendo a una acción anterior a los hechos que se están narrando. Estas serían las características principales y esenciales de toda narración. Vamos a ver ahora el texto descriptivo. El texto descriptivo se caracteriza por presentar las partes o los rasgos característicos de seres, lugares, paisajes, objetos, sentimientos, incluso fenómenos. Debemos de tener en cuenta ciertos aspectos acerca de ellos. Los pasos a seguir que debemos de tener en cuenta cuando hacemos una descripción. En primer lugar, es observar minuciosamente aquello que se va a describir. A continuación, debemos seleccionar los rasgos más característicos, la forma, el tamaño, el color. En tercer lugar, debemos disponer ordenadamente los elementos seleccionados, de arriba a abajo, derecha a izquierda, de lo anterior a lo posterior. Hay que seguir siempre un orden entre una descripción. Y por último,
elaborar la descripción en función de un objetivo, la exactitud, la expresividad, y esto puede variar. Como vemos aquí, tenemos distintos tipos de descripciones. Según la intención que tenga el emisor, puede ser una descripción objetiva, en la que el emisor pretende reflejar lo que ve de forma minuciosa y precisa, sin manifestar sus sentimientos o emociones. Suele tener un carácter exhaustivo y suele ser de tipo técnico o científico. Y por otro lado también, dependiendo de la intención del emisor, puede ser subjetiva. Aquí el emisor no se preocupa por mostrar la realidad tal y como es, sino por expresar los efectos que esa realidad produce en su ánimo. Tiene una finalidad estética y se da mucho en textos literarios o publicitarios. Por otro lado tenemos el punto de vista. Según el punto de vista puede haber una descripción realista, donde el autor intenta describir la realidad tal y como es, idealizada. El autor solo selecciona los aspectos positivos, o degradante. El autor pretende menospreciar lo descrito destacando sus aspectos negativos, como es el caso de las caricaturas, donde lo que principalmente se señala son los aspectos más negativos de la persona. Y ahora vamos con el diálogo. Recoge un intercambio de información entre dos o más interlocutores que se alternan el uso de la palabra y existen distintos tipos, los espontáneos, los planificados y los literarios. Los espontáneos y los planificados los tenemos disponibles en vídeos anteriores. Los literarios, sin embargo, son aquellos que nos aparecen en las obras narrativas y en los textos dramáticos principalmente. Debemos de tener en cuenta la forma en que se componen este tipo de textos y el uso que se da en ellos para que el diálogo entre los personajes tenga sentido y fluya. Con esto vamos a dejarlo por hoy. Si os ha gustado, dadle a like y suscribiros a mi canal. Si queréis más información, nos vemos en el siguiente vídeo. Nos vemos en clase.